si es lengua dental, si es alveolar dental, etc. Sin embargo, el objetivo con el que empecé a hacer este proyecto era que pudiéramos conocer cómo se trabaja específicamente un fonema, porque a veces, aunque el tipo de articulación sea el mismo, la forma en la que se va a ejercitar cada uno es distinto. Entonces, por esa razón fue que se los dividí en fonemas. En el anterior habíamos visto la M, la B, la D, no me acuerdo cuáles eran, pero eran varios. Ahora vamos a continuar con otra parte. Como les digo, realmente la intervención de fonemas podemos ocupar el abecedario entero, pero en estas sesiones lo único que he buscado es los fonemas que más comúnmente se presentan a la hora de atención clínica, son los que les he escogido, porque podemos encontrar doble L, la Y, la ñ, pero realmente en nuestra realidad concreta los trastornos de pronunciación van a una atención individualizada solo cuando el fonema de verdad es uno de los fonemas de apoyo más comunes, que son los que he tratado de ocupar ahorita. Para los que están, espérenme, quiero ver quiénes son los que están nuevos. ¿Quiénes son los que vienen ahora? Este material que les voy a dar ahorita es el que vimos en la sesión anterior, que es el que tiene toda la base, porque en el anterior expliqué toda la base de los trastornos de pronunciación. Entonces les voy a dejar eso, que es el previo al que tienen ahorita. Como hemos venido diciendo a lo largo del tiempo, el lenguaje es un proceso de imitación, o la forma más rápida de adquirir un lenguaje es a través de la imitación. Entonces tenemos que tener el cuidado, nosotros específicamente que queremos ejercer la función de un terapeuta de lenguaje, tenemos que tener el cuidado de articular, de pronunciar, de entonar adecuadamente las formas de pronunciación del fonema que está siendo afectado, el que tiene alguna dificultad. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente nosotros nos vamos, como les digo siempre, en el día a día estamos hablando y no sabemos si pronunciamos bien, si pronunciamos mal. Realmente estamos tan acostumbrados a nuestra forma de hablar que rara vez nosotros mismos nos detectamos alguna dificultad en la pronunciación. Y hemos hecho aquí más de algún ejercicio y decimos alguna palabra y todos decimos, bueno, sí, de verdad, y así la digo, yo la digo mal, no es la forma correcta. Sin embargo, como les digo, no siempre somos conscientes de ese error que cometemos. Entonces, cuando trabajamos con un trastorno de la pronunciación, el primero que tiene que articular adecuadamente y reconocer de qué forma se va pronunciando cada uno de sus fonemas somos nosotros. Cuando yo les digo el fonema tal es de articulación de este tipo, la idea es que usted tenga conciencia de cuáles son los órganos periféricos del lenguaje que intervienen en la pronunciación de este fonema para que usted pueda hacer esos ejercicios puntuales con la persona. Si vamos a ocupar praxias, ¿cuáles praxias vamos a ocupar? Si vamos a hacer ejercicios de respiración, ¿cuáles ejercicios de respiración? Incluso al final, en el material de hoy, les pongo ejercicios respiratorios por fonema, porque en todos influye directamente la respiración.
Yo no puedo decir, no importa si yo vivo con la nariz tapada o no, al final hablo bien. No, tiene una dificultad y tiene una repercusión. Entonces, al final les pongo el tipo de ejercicio respiratorio que siempre se tiene que incluir cuando estamos hablando de mejorar un trastorno de la pronunciación. Casi siempre en la intervención de las dislalias nosotros trabajamos el fonema en concreto y palabras que vayan implícitas con el fonema que tenemos dificultad. Sin embargo, esa es la herramienta final. Antes yo tuve que haber trabajado habilidades prelingüísticas, desarrollo motriz, articulación, respiración, y posteriormente que yo haya hecho todo ese trabajo, entonces voy a empezar con el fonema como tal y a la repetición de las palabras, a la pronunciación de las palabras, pero previamente yo solucioné cuál era la dificultad por la que el niño no pronuncia el fonema. Y ese ha sido mi objetivo todo este tiempo. Si usted no sabe de dónde viene el problema de pronunciación del niño, no lo va a mejorar. Que le digan, el niño no puede decir la R y usted lo tenga. Vaya, diga rápido, 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 rápido. No le va a curar nada, no le va a quitar nada. Tiene que ver si su mala pronunciación es porque tiene una dificultad en enrollar la lengua, si lo que no puede es respirar y contener la respiración mientras dice la R, si lo que no puede es vibrar la lengua con los dientes. Cuando se dé cuenta de eso y empieza a trabajar eso en primer lugar, la reproducción del sonido va a ser mucho más fácil. Pero lo primero que tengo que hacer es todos los elementos que yo les he dicho que son indirectos del lenguaje, aunque realmente no son indirectos. Son más directos que cualquier otra cosa. Eso es lo que tengo que trabajar de forma inicial, ¿sí? Entonces, en el trastorno de la pronunciación, una de las claves principales es la constancia y la repetición. Usted tiene que hacer parte de su proceso terapéutico a la familia. A la familia digo porque puede ser la mamá, el papá, la abuelita, no siempre es la mamá, entonces nunca digo la mamá, ¿ya? Sino que tiene que ser parte del proceso a la familia. ¿Por qué? Porque el tiempo que está el niño con usted en la rehabilitación del lenguaje es bien mínimo. ¿Qué tanto puedo inferir yo en la rehabilitación del lenguaje si lo veo 1 hora, una vez por semana? Cuando el papá me lo lleva todas las semanas, porque si la siguiente semana no pudo, no tuvo tiempo, se gastó el pisto, lo que sea, no llegó, entonces me lo lleva dentro de 15 días. ¿Cuál va a ser mi resultado si yo trabajo de forma aislada y sin involucrar a la familia en el proceso del niño? No es que no se va a dar, porque sí se va a dar, pero se va a echar toda una eternidad con el muchachito. Y al final, el responsable para los papás de que el niño avance o no avance es el terapeuta. Entonces, parte del trabajo del terapeuta también es cuídese usted y cuide su trabajo. Porque después el papá dice, no, esa terapeuta no funciona, yo lo llevé y mi niño no avanzó. Pero no dice, mire, yo lo llevaba una vez cada 15 días cuando podía, si podía, si no, no me quedaba chance. ¿Ve? Ahí la terapeuta me dejaba tareas, pero ay, a mí qué hueva. ¿Ve? Entonces no, eso no lo cuenta. Simplemente dicen, esta fulanita de tal no funciona, se la llevé y no hizo nada, entonces no lo lleves ahí. El hecho de involucrar desde un primer momento a la familia en el proceso de rehabilitación del lenguaje es una de las claves más importantes que a usted no se le tiene que olvidar. Y hágaselo ver de una forma totalmente clara y decir, si no me apoya, me va a seguir pagando unos 2 años más hasta que logramos ver o empezar a ver el avance del niño. Tiene 2 opciones, o una inversión de tiempo como familia o una inversión económica para traérmelo más tiempo para que avance más rápido.
pero la mayoría de veces la segunda no nos gusta mucho. Entonces, tratamos de que sea indirectamente el apoyo del padre. Vale, como ya habíamos visto todo lo previo al lenguaje, las personas nuevas, en algún momento cuando yo estoy hablando o explicando algo, no me doy a entender o voy hablando muy rápido, tienen alguna duda, por favor detengan. De verdad, por mí no hay ningún problema. Solo levánteme la mano y digan. Les digo porque con el resto ya vamos como con el hilo un poquito más claro. Entonces, en el caso de ustedes, no es que como no vine, no sé, sino que deténganme y pregunten. Incluso el material anterior, si hay dudas, igual pregunten. Vale. Ahorita vamos a ir ya directo con los fonemas porque la introducción la dimos la vez pasada. Entonces, ahorita nos vamos a quedar con los fonemas que nos hacían falta. Y uno de los fonemas que nos hacían falta es la S. Acordémonos que uno de los criterios de diagnóstico que limita el diagnóstico como tal de un trastorno del lenguaje es que dentro del entorno cultural no haya algo que normalice la dificultad del lenguaje. En el caso nuestro, y se los digo ahorita con la S, y ya vamos a ver por qué. Lo que yo tengo que reconocer con la S en primer lugar es qué tipo de articulación tiene el fonema. ¿Cuáles son los órganos periféricos del lenguaje que están relacionados a la adecuada pronunciación del lenguaje? Y si el niño no tiene dificultad con ninguno de estos órganos. Si el niño no tiene ninguna dificultad, voy a decir, bueno, es una dislalia o es un trastorno de pronunciación. En todas hay que hacer la preparación para la pronunciación adecuada. Y dentro de eso viene las benditas praxias, que a todos nos encantan, ¿verdad? Entonces, cuando yo escojo las praxias, tengo que saber qué tipo de praxia voy a ocupar y por qué razón. En el caso de la S, ¿saben qué tipo de articulación tiene? Según lo que hemos ido viendo. Pongan los órganos, ¿cómo se pronuncia la S? ¿Cuál es? Es C. Igual con la línea. Es lingualveolar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ocupo lengua y alveolo dental superior. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de praxia voy a ocupar? Una praxia lingual. ¿Por qué razón? Porque la articulación adecuada necesita de la lengua para lograr su pronunciación. Es C. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Praxias linguales. ¿Cómo trabajan las praxias linguales? Ahí les pongo los ejemplos, ¿vean? Que realmente esa parte ya la trabajamos. Siempre voy a trabajar, abrir, cerrar la boca, morre sonrisa, enseñar los labios, por dentro, esconderlos, enseñar los dientes, juntos, separados. Todos esos ejercicios implican lengua. Cuando yo hablo de S, la boca no está protuida, no está abierta, no está estirada, se mantiene como
intermedia, ¿verdad? Ni abierta, ni cerrada, ni estrecha, ni ancha, sino que es casi neutra, ¿verdad? Es sí. Realmente el movimiento no va en los labios. Entonces no voy a aplicar ninguna praxia labial porque no va implícito en la articulación los labios. Sí la lengua, entonces sí trabajo praxias linguales. La punta de los incisivos superiores, por adelante y por atrás. Acuérdense cuando trabajamos con praxia que esto lo voy a hacer dividido. No voy a tener al muchachito 5 minutos haciendo praxias, porque no se puede. Y en el caso de las praxias linguales, es incluso menos tiempo, porque las linguales son de las más dolorosas. Entonces, si voy a poner en mi planificación 3 minutos, 5 minutos de praxias linguales, lo voy a hacer separado. 1 minuto cuando empecemos, hacemos otra actividad, 1 minuto después de esa otra actividad, volvemos a hacer otra, otro minuto. ¿Por qué? Porque es molesto. Cuando yo estoy trabajando praxias linguales, una de las características más comunes es que hay mucha salivación. Cuando hay mucha salivación y el niño no tiene la capacidad de controlar esa salivación, de que la mayoría de adultos estamos babeando, sabemos que estamos babeando, y de alguna forma movemos las mejillas, la boca, nos tragamos la saliva y la saliva desaparece. En el caso de los niños, no. Entonces, en lugar de favorecer a que haya una mejor pronunciación, voy a desfavorecer, porque el niño no sabe qué hacer con toda esa salivación que hay dentro. Entonces, le voy a complicar más en lugar de ayudarle o de beneficiarle con las praxis. Entonces, tengo que hacerlo por partes, dividido, seccionado, no de una sola vez. Hágaselo en forma de juego. La vez pasada les ponía el cubo o el dado de las praxias linguales. Y juguemos y a ver cuál posición de la lengua nos sale. En lugar de que lo tenga sentado, saque la meta, la enrolla, devuélvala, porque es molesto. Y acuérdense que si estoy trabajando con niños, tiene que ser tranquilo, divertido, natural, nada forzado. Entonces tengo que tener todavía más cuidado del que debo de tener como un adulto, aunque como ya lo hicimos, se dieron cuenta que también para uno de adulto, que en teoría no tiene ningún problema, es molesto, duele, es incómodo. Para nosotros que no tenemos ningún problema, imagínense lo tuviéramos. El esfuerzo y lo que implica hacerlo es todavía mucho peor de lo que nosotros lo sentimos. Entonces tengo que tener de verdad esa capacidad de empatía y decir, no, vea, pobre muchachito, le voy a dar tiempo, que respire, que se trague la saliva y vamos a seguir con algo más. En el caso de la S, la lengua en cierta medida se arquea. Cuando hablamos de la S, les decía que uno de los defectos más comunes y con los que se puede sustituir el sonido de la S es con el sonido de la Z. A veces sustituimos la S por la Z. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Una de las características de diagnóstico del trastorno de pronunciación es que tiene que exceder la norma del entorno del niño. Un trastorno de pronunciación de la S es poco común en el caso nuestro en ciertas zonas. ¿Por qué? Porque el ceseo es natural. Entonces yo le voy a decir, no, el niño tiene un problema de pronunciación, tiene ceseo, me sustituye la S por la Z, pero llega la mamá y habla de la misma forma, y llega la tía y habla igual, y voy al vecindario y todos hablan exactamente igual. Entonces el niño no tiene un problema de pronunciación. Simplemente es la forma en la que adquirió el lenguaje. Si estoy diciendo que el lenguaje viene dado por imitación y toda mi familia habla de esa forma, ¿cómo espera que yo hable distinto? No puedo. Entonces, en el caso de la S, lo que yo voy a trabajar es el entorno. Si el entorno
no favorece que haya una rehabilitación, es decir, que el niño deje de sustituir la S con la Z y que pronuncie específicamente la S, tengo que ser honesta y decirle, ¿sí? Y no le voy a decir a la mamá, mire que usted realmente habla mal, vea cómo espera que el muchachito habla bien. No, eso se los estoy diciendo yo a ustedes, porque realmente es con lo que uno se encuentra, pero no se lo voy a decir de esta forma al papá, vea. Es simplemente, mire, en el caso del niño, esto es común, en la forma de aprendizaje en el niño, podemos buscar algún otro tipo de corrección. Usted le puede hacer ver al niño de que no es la pronunciación correcta, de que tiene que hablar bien, que no sé qué, no sé cuánto, y en algún momento el niño, apelando a su conciencia y a la parte cognitiva, va a ir tratando de modificarlo, pero en algún punto vuelve. Y de repente estaba muy cómodo, relajado, ya no está cuidando la forma en la que expresa, entonces otra vez el ceseo vuelve. Me pasa si soy un adulto, por ejemplo, y estoy con mis compañeros, o soy maestro y estoy dando clases, yo estoy tratando de hablar perfectamente, pero me agarran a medio pasillo después y es como, sí, porque a uno se le olvida, ya no estoy cuidando. En el caso de los niños es más complicado porque no tienen ese cuidado de uno de adulto. Entonces, no quiere decir que no se va a modificar, pero si el entorno está minado con la misma forma de hablar, no es tan factible que el niño cambie mientras siga viendo el mismo modelo, porque siempre lo va a oír. La forma inadecuada de pronunciar siempre va a estar presente. ¿Cómo le elimino? Tenía que darle terapia de lenguaje a toda la familia, a toda la comunidad, pero no puedo. Entonces, ahí es donde tengo que ver de qué forma influye el entorno en muchas de las correcciones de los trastornos del lenguaje. Si de verdad en la casa no hay nadie que hable así, no se lo oye a nadie, entonces sí aplica. Pero si dentro de su entorno, en su contexto regular, es natural, la verdad que ahí no me queda nada más que aceptar que el niño habla de esa forma. En el caso de la S, una parte súper importante de trabajar la S es la liberación de aire. Si usted se fija, cuando dice S, la liberación de aire es pausada, pero no es de forma directa, es lateral. Hágalo en ¿por dónde sale? Por acá. ¿Sí? No sale aquí. Si usted dice foca, ¿por dónde sale el aire? De frente. Si yo digo sopa, ¿por dónde sale? Sopa. Viene acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a trabajar en el caso concreto de que yo ya sé que mi niño tiene toda la capacidad, que ya trabajé ritmo, tiempo, soplos, control respiratorio, etcétera. Voy a trabajar con una vela. Acuérdense que cuando le digo voy a trabajar con una vela, yo ya tomé las precauciones del caso, yo sé que mi niño no le va a dar fuego a la clínica, que no se va a dar fuego él, que no se me va a quemar. Y como siempre voy a empezar modificando el tipo de vela que voy a ocupar. Si al niño le estoy enseñando el control respiratorio, el control en la salida de aire, no le voy a poner de las velitas de pastel porque se me va a frustrar, me la va a soplar cada 2 segundos. Yo me voy a acabar la cajita de fósforos, me voy a enojar y el muchachito no lo va a lograr. Entonces, ¿qué voy a hacer con velas más grandes, con llamas más fuertes? Más fuertes en el sentido de la resistencia al aire. No me le vaya a poner un soplete, vea, que porque es más fuerte, sino que en cuanto a la resistencia, mientras es más grande, generalmente la vela, la resistencia de la llama es mucho más fuerte. Entonces, ¿cómo voy a empezar? Con una velita pequeña, de esas gruesas. Ya cuando el niño haya logrado dominar el aire de forma adecuada, entonces le voy a poner una candela de esas que usamos cuando se va la luz de las blancas.
Ya cuando haya logrado con esa, entonces le voy a ocupar una de varita de pastel, pero no tengo que ir haciendo pausado y de acuerdo a las habilidades del niño. ¿Para qué ocupo la vela en este punto? Para redirigir la forma de salida del aire. Cuando usted habla con la Z, ¿por dónde le sale el aire? Es directo, ¿sí? Cuando hablo con la S, el aire no es directa la salida, es lateral. Quiere decir que si yo tengo una vela enfrente y hablo con la Z, la vela se me va a apagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la liberación es directa. Cuando yo hablo con la S, la liberación es lateral, entonces la vela ni se me va a mover, porque el aire no va dirigido a la vela, ¿sí? Entonces la forma en la que el niño va a percibir más allá de, porque el sonido, a diferencia de otros fonemas que yo puedo decir, con este no puedo, porque el de la Z y el de la S es el mismo. Diga S, diga Z, es el mismo. Entonces, ¿cómo voy a hacer que el niño identifique qué fonema está pronunciando y en qué momento está ocupando el fonema que no es? Con la Z la voy a apagar porque la salida es directa. Con la S no tiene que moverse, en teoría, porque acuérdense que estoy enseñando control de aire, entonces probablemente se mueva, pero no se va a apagar como lo haría con una S. Entonces si se mueve, no va a pasar nada más que moverse, porque la presión del aire no va directo a la vela, entonces no es suficiente como para apagarlo. Entonces pongo la vela frente al niño y le pido que haga la liberación del aire de la S. S. Ahora tengo que estar yo presente y decir, bueno, ¿cómo voy a poner la boca? ¿Cómo van los labios? ¿Cómo van los dientes? Y mi primer, no es, vaya, le voy a poner, diga S. No, porque también se la va a apagar por el S. Vean que le sale el último pedacito de aire. Es. Entonces, ¿para dónde va? Lateral. Cuando esa salida es lateral, como les digo, la vela no se mueve. Entonces, cuando yo ya tengo ritmo, control de soplo, liberación de aire, entonces yo empiezo a trabajar con las palabras concretas y le pongo sopa. Todo esto lo voy a hacer frente a la vela. Sopa. Tampoco se tiene que apagar, sábana, sapo, sandía, sol. Nada tiene que apagar mi vela. ¿Cuál va a ser el indicador del niño? Cuando le digo en forma inconsciente, si el niño habla con ceseo, va a decir sopa, porque lo estoy viendo. Pero probablemente a la tercera o cuarta palabra me diga sandía. Cuando me diga sandía, me va a apagar o me va a soplar aún más fuerte la vela. Entonces el niño lo que tengo que hacer es que aprenda a identificar el movimiento de la vela cuando la liberación de aire no es correcta, para que ese sea su indicador. Acuérdese que cuando yo trabajo en la rehabilitación del lenguaje, yo tengo que hacer consciente a la persona de qué es lo que está mal y cómo lo va a hacer bien. Si solo le digo, va, sopla, decir sol, sandía, sapo, el niño me lo va a decir, pues, pero ¿y para qué puercas le puse la vela de estar? Y esta vieja de ser pirómana, va a saber qué, vea, que quizás no le alcanza el foco, ya le van a cortar la luz, a saber por qué me puso la candela. No, vean, tengo que explicarle por qué lo estoy haciendo, qué va a ver,
cómo lo va a ver, hacer el ejemplo. Porque no es lo mismo que yo le diga a un niño, como se los estoy diciendo ahorita, imagínense que se va a mover, ¿para dónde se va a mover? Ustedes tienen esa capacidad de decir, ajá, vea, así se va a mover la candela. En el caso del niño no. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Mira, si digo sandía, se va a hacer así. ¿Viste cómo se hizo? ¿Y cómo se hizo? Y preguntémoslo e involucrémoslo. Pero le tengo que ir explicando para que el niño pueda hacerlo y entender qué es lo que tiene que modificar. Si el niño no entiende qué es lo que tiene que modificar, no lo va a modificar. Como que usted le diga al niño, come bien. ¿Y qué es comer bien? ¿Qué es comer bien? Para uno puede ser comer con la boca cerrada, para otro puede ser usar cubiertos, para otro puede ser no hacer ruido cuando traga algún líquido, no con la sopa. Para todos es distinto comer bien. Igual cuando el niño le dice, hable bien. ¿Y qué es hablar bien? Pues, ¿y qué está mal de lo que estoy diciendo? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la forma inadecuada? No hay un parámetro en el niño. Entonces, mi obligación a la hora de trabajar con ellos es explicar cuál es, cómo es, qué se va a ver, qué no se va a ver, qué es lo correcto que se vea, qué es lo que no se debe ver, para que el niño pueda entender en qué momento lo está haciendo bien, e incluso ellos mismos dicen, mira, hoy lo hice bien, porque ya empieza a ver el resultado de su esfuerzo, pero despacito y bien explicadito. En el caso de la S, la forma de ceseo, hay ceseo interdental, hay ceseo interlingual, hay ceseo. La forma de ceseo es infinita, pero realmente a nosotros, en nuestro contexto, más allá de qué tipo de ceseo es evitar que este se dé y que solo se logre la adecuada pronunciación de la S, y que el niño identifique cuál es la forma de liberación del aire en cada uno. Porque al niño no le voy a explicar si dice la Z por los dientes o porque no topa bien la... No, simplemente lo voy a dirigir por aire. Otra cosa importante, si estoy diciendo que es lengua alveolar, tomo en cuenta lengua, dientes. Si el niño tiene una dificultad en los dientes, que los dientes estén montados, que los dientes estén pandos, también tiene que tomarlo en cuenta. Porque a veces no es que la familia hable así, no es que el niño no pueda, es que la periferia que produce la articulación de ese fonema también está afectada. Si el niño tiene los dientes pandos o tiene... hay niños que por no aflojarse y no ver sangre no se aflojan los dientes, vean. Entonces le sale el nuevo y tienen el viejo. Eso va a producir un ceseo. Vean la forma de los dientes de sus niños. Si el paladar está muy hundido, si el paladar está muy expuesto, todo eso puede producir un ceseo. Entonces, la evaluación periférica en algunos de los fonemas también tiene que ser importante. Y es así que no se les tiene que olvidar para nada. Como les digo, esto viene de comprender de dónde surge la dificultad del niño. ¿A que tiene problema con la S? ¿Dele terapia? Va. No. ¿Cuál es la dificultad del niño? ¿Por qué tiene el problema con la S? Porque si el problema es con los dientes, por más terapia que usted le dé, mientras no le arreglen los dientes, no se va a solucionar. Entonces tengo que ir haciendo pausas y viendo cuáles son las otras cosas que pueden interferir en una inadecuada pronunciación. En el caso de los niños, si ustedes se fijan, la S tiene un silbido súper mínimo. Entonces, otra forma de que el niño sea consciente de cuando está pronunciando S y Z
Es ese silbidito suavecito que tiene que hacer. Yo le tengo que decir, mire, te va a sonar, así ves, suena. ¿Cómo suena? Como el viento. Si está haciendo viento muy fuerte, ¿cómo suena? Y todo este tipo de ejercicio, hágale fuerte. ¿Siente algún tipo de molestia? ¿A dónde? En la garganta. ¿A dónde? Mandíbula y lengua. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es deteniendo con la lengua la salida del aire y eso requiere un esfuerzo. En cambio con la Z, hágale. ¿Siente la misma molestia que sentía con el otro? Silba. La S, ¿sí? Haga una S y una Z. Siente la diferencia. Cuando yo le digo al niño que sople, lo que estoy haciendo indirectamente es trabajando las praxias linguales. ¿Verdad? Solo que sin decirle saque, la enrolla, la meta, la doble. No. Estamos trabajando las praxias linguales porque el hecho de mantener la lengua un poco curvada, tratando de retener el aire que yo estoy liberando, requiere un esfuerzo y ya lo sentimos. En el caso del niño, lo que voy a hacer es pedirle que le ponga atención al sonido del silbido cuando pronuncie. ¿Sí? Entonces, va a decir sopa. No hay que silbaras. Entonces, ¿qué me olvida? Sopa. Me obliga a pronunciar adecuadamente la S. Entonces, le tengo que hacer conciencia. En el caso de que la dificultad sea tanta, tengo que tratar de disminuir, esto es con sentidos quizás más psicológicos que de lenguaje, de disminuir en el niño la conciencia de su dificultad. Entonces no lo voy a poner a que me diga ese, porque no lo logra. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Anteponer un fonema que, como les expliqué la vez anterior, casi siempre es la A porque es un fonema más neutro. Entonces pongo A, sa, y lo pongo A, sa. Puedo hacerlo intermedio. El sonido tiene que ser intermitente para que el niño sienta el inicio y el corte, el encabalgamiento del sonido a la hora de percibirlo de forma auditiva y por lo tanto de poder reproducir. Por eso es que le pongo un fonema antes. Si la dificultad del niño de verdad es tan severa y no lo logra, tengo que ayudarle porque si no se me va a frustrar. Entonces, ¿cómo le voy a ayudar? Enseñándole otra estrategia de producción. ¿Cómo lo puedo hacer? Le voy a, por ejemplo, ponemos, hay de estos post-it de colores, ¿sí? Que tienen un pedacito de pega y el resto es papel. Entonces, ¿qué hago? Lo corto en tiritas largas y pego una acá y otra acá. ¿Sí? Cuando yo le digo al niño, el papelito se mueve. ¿Sí? Si no quiero, esto lo voy a ocupar en el caso de los niños con los que no pueda ocupar una vela. ¿Sí? Entonces, si lo que quiero es la diferenciación, en el primer lugar, que el niño logre ver cuál es la diferencia entre que se mueva o no se mueva, entonces ocupo 3 post-it.
Tienen que ser delgaditos porque si no ni con la fuerza del Olimpo lo va a mover. Tiene que ser delgadita la tirita, pega una acá y una en la punta de la nariz. Entonces esta hace este papel. Cuando el niño está hablando con la Z, el que se mueve es este. ¿Sí? Cuando el niño está hablando con la S, el que se mueve son estos. ¿Sí? Entonces, el juego es que el niño no mueva el que está aquí. Y cuando digo no mueva, no es que se va a estar tieso el pedazo de papel, porque siempre lo voy a mover, solo que el movimiento no va a ser más fuerte en el que está al frente, sino en el que está a los lados. ¿Sí? Entonces, realmente formas para buscar que el niño identifique el sonido hay un montón. Ahorita solo les puse el ejemplo de una porque pues sí es más fácil y para que ustedes tengan la idea, porque de verdad no con todos los niños podemos correr el riesgo de le voy a poner una candela enfrente, porque lastimosamente no con todos se puede. Pero no quiere decir que con el que no se puede trabajar con una candela, entonces no lo voy a trabajar porque no se puede con él, sino que voy a buscar otro tipo de estrategia. En el caso de este, como el ejercicio que hemos estado haciendo en los fonemas anteriores, si voy a trabajar control respiratorio y soplo, lo hago también con la pronunciación de la S, del sonido, no le diga S, porque ahí no estoy diciendo nada, sino que solamente el sonido, corto, inicio, es un sonido intermitente hasta donde su capacidad respiratoria le dé. La vez pasada que estábamos haciendo, ya lo vamos a hacer, la vez pasada que estuvimos haciendo estos ejercicios les dije, mi capacidad respiratoria es hasta donde yo me siento cómodo. No me tiene que doler el estómago, no lo tengo que contraer, no tengo que sentir que me mareo, que veo luces. Ahí ya no estoy controlando el aire, estoy tratando de mantener y sostener el aire y eso no me sirve ahorita. Lo que quiero es que el niño aprenda a contener y a usar la cantidad de aire que esté preparado para usar. Cada uno de nosotros es distinto. Yo puedo decir 20 palabras con una sola respiración y hay otras que van a decir 2, 3 o 4 y para cada uno está bien. Lo que voy a hacer con el niño es enseñarle a manejar esos tiempos para que su producción o su articulación sea pausada. Entonces, hacemos el ejercicio de la S, no que le va a hacer, sino que lo vamos a hacer. Vamos a inhalar por la nariz, como siempre, y va a decir las veces que su respiración aguante. No le voy a decir yo cuánto. Entonces, si usted aguanta con 3, dice 3. Si aguanta con 5, dice 5. Si aguanta con 20, dele con las 20. Pero no le tiene que doler el estómago. No tiene que sentir que se le hace chiquito, que tiene presión, que nada. Tiene que sentirse totalmente cómoda y tranquila como se siente ahorita. ¿Sí? Vale. Vamos a respirar por la nariz. Y va a ser la pronunciación de la S las veces que le sea. Cuando se le hace es porque ya no tiene aire, es lo que les estoy diciendo. Acuérdense que aquí no estamos viendo quién aguanta, cuánto aguanta, sino que no estoy viendo quién aguanta, cuánto aguanta, yo aguanto más, él aguanta menos. Lo que estoy tratando de hacer es control respiratorio. Entonces no tengo que ahogarme, no tiene que costarme. De verdad, si 5 me salen, 5 son suficientes. A la siguiente vez que lo vuelva a hacer, voy a tratar de que me salgan 6. A la siguiente de que me salgan 7. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando es controlar mi aire. Entonces, si a la primera me salen 5, bueno, quizás si lo digo más suavecito, más pausado, aguanto como 1 o 2 más. Ese es el objetivo de hacer este ejercicio. No es que el niño esté
No, es que aprenda a controlar su aire. Entonces, lo vamos a hacer otra vez, vuelven a respirar por la nariz y sueltan con la postura adecuada. ¿Cuál es la postura adecuada? Esa es, como que se está riendo y no se ríe, o como cuando se ríe por compromiso, que le regalan algo que no le gusta. ¡Ay, qué lindo! Así. Va, vamos a inhalar. S. Va. Fíjense, ahí está. De verdad, trate de ponerle atención a los sonidos y a cómo empieza a sonar su S y cómo termina sonando. Si hay una diferencia entre cómo empieza y cómo termina, se está ahogando. ¿Sí? Vale, lo vamos a volver a hacer, pero hoy vamos a contar cuántas S logramos decir. ¿Sí? No lo cuenten, no vean, sino que con la mano ustedes mentalmente, como quieran, ¿verdad? Van a inhalar. Va. ¿Tienen la cuenta de cuántas hicieron? Sí. Lo van a volver a hacer y van a volver a contar. ¿Le salió igual o más? ¿A alguien le salió menos? ¿No? Lo ideal cuando hago este tipo de ejercicios es que me salga la misma cantidad o más, pero no menos. ¿Por qué no menos? Porque entonces no estoy teniendo un adecuado control del aire. Me va a salir lo mismo y puede pasarme saliendo lo mismo muchísimo tiempo, pero no me tiene que disminuir. Cuando yo hago un conteo, mi objetivo es que yo ya tengo un parámetro y quiero que si ahorita me salieron 8, en la otra me salgan 9. ¿Qué tengo que hacer para que me salgan 9? Controlar la liberación de aire. Y ahí es donde viene el objetivo de estos ejercicios. Yo digo, quizás tengo que sacar un poquito menos de aire o soplar menos para que me salgan unas 2 más. Y eso es parte del control respiratorio. De verdad no lo hago para que el niño se me ahogue, ni que se aburre, ni que silbe, ni que oiga cómo silbamos, sino que el control respiratorio. ¿Por qué lo hago así? Porque al niño no le puedo decir, vaya hijo, vamos a inhalar, vamos a contar, vamos a tratar de mantener el aire, que se nos infle el pecho, que nuestros pulmones se llenen de aire. El niño se le va a quedar viendo así como, ajá, ya lo voy a hacer. Entonces, como no le puedo decir eso, como no le puedo hacer ese tipo de ejercicios, entonces se lo voy a hacer de esta forma. Cuando vimos, no sé si se acuerdan, los prerequisitos del lenguaje, hicimos un ejercicio de cómo controlar la respiración del niño. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Se acuerdan? A ver cómo era. No les vamos a entregar los diplomas. Vamos a suspender la graduación. El niño se acuesta y le puedo pedir exactamente lo mismo que le estoy pidiendo aquí, con la única diferencia que soy yo en la que va a hacer. Y la presión en el niño para que la respiración se vaya controlando. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan cómo era? Voy a acostar al niño
en un lugar cómodo, vean, no lo voy a tirar en el suelo, ahí en el terreno donde hay hormigas, sino que en mi oficina, si tengo una camita, si tengo de esos como rompecabezas de foamy, no sé qué es, ahí un pedacito chiquito, y que respire, que respire, que respire como quiera, y después soy yo la que empieza a hacer el control haciendo un poquito de presión. Cuando digo un poquito de presión, realmente es un poquito, porque si no puedo generar una sensación de asfixia y de angustia, entonces tampoco voy a salir de mucho, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que hago? Suavecito, una presión leve. ¿Y cómo lo podía hacer? Para adelante y para atrás, o hacia los lados. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y soy yo, vea, así la presión, suavecito, para un lado, para el otro, y el niño va a aprender a llevar el ritmo de la respiración de él de acuerdo al movimiento de sus manos. ¿Sí? Vale. Y en el otro, cuando ya el niño tiene, dígame. Es control respiratorio. Entonces, ya cuando el niño tiene un poquito más de control, ya hicimos el ejercicio de las S entrecortadas para respirar y contener más el aire. Obviamente esto ya lo voy a hacer cuando el niño ya tiene un buen rato conmigo, un buen rato, no digo 2 sesiones, ¿verdad? Sino que, o ya tiene 20 minutos conmigo, entonces ya lo voy a hacer, sino que ya hemos hecho el ejercicio previo de intermitencia en varias ocasiones y el niño ya mejoró, ya no dice solo 5S, sino que ya dice 6, 7, 8, entonces ya vamos mejor. Voy a hacer un solo sonido manteniendo el aire, porque es otro tipo de control respiratorio el que necesito, en liberar pausadamente el aire a sostenerlo por un periodo de tiempo. Entonces, ya cuando hice el primero, que es intermitente, el sonido de la S, voy a hacer el siguiente, que es mantener el mismo sonido y la misma postura durante más tiempo. ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí sigue sostenido. Y probablemente ahí aguante menos de lo que aguante en la intermitencia. Entonces voy a ir alternando la intermitencia con la mantención del sonido. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Seguras? Sí. ¿A quienes no les he dado un montón? Entonces aquí ocupo vela. El espejo, cuando estoy trabajando trastornos de pronunciación, el espejo siempre va. Entonces, ya ni preguntemos qué material ocupo, porque en el caso del espejo va siempre. ¿Por qué va el espejo? Porque es la única forma en la que yo puedo identificar si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, si se me va la boca para un lado, si se me va para el otro, si la tengo que tener recta. Es la única forma. ¿Sí? Porque si no, yo puedo creer que lo estoy haciendo perfecto y la boca la ando por allá por el otro lado. En cambio, si tengo el espejo, es más fácil reconocerme a mí mismo y decir, no es así, ¿ve? Lo voy a modificar o tengo que poner la boca de esta otra forma.